Muy buenos días. Me encantaría agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en el Congreso colombiano. Siempre es un verdadero placer poder visitar a Colombia, pero es muy triste que esta vez no podamos hacer esto personalmente. Pero en verdad estoy muy orgulloso y muy contento de tener la oportunidad de hacer esto por medio de la tecnología. Entonces por lo menos vamos a poder tener las presentaciones, pero de pronto el año entrante vamos a tener interacciones más personales. Bueno, el primer tema que se me pidió tocar serían los criterios expandidos o donantes con criterio expandido en el trasplante de riñón. Bueno, siempre se nos recuerda cuáles son las diferencias y la agresividad en la utilización de los donantes con criterio expandido en el mundo entero, con un paper muy reciente de un grupo francés que veía la utilización de donantes marginalizados y más viejos de Francia en comparación a Estados Unidos. Y esta es un estudio muy interesante que mostraba qué tan diferentes somos en el mundo entero en cuanto a la utilización de donantes con criterio expandido. Y lo que encontraron fue que miles de riñones podrían ser utilizados más a menudo en Estados Unidos si no recibiéramos los riñones al mismo ritmo que lo hacen en Francia. Y lo que ven en los gráficos es que a medida que el DRI aumenta, mis diapositivas están saltándose automáticamente y no sé por qué. No está funcionando. Discúlpenos, pero tenemos problemas técnicos. No está funcionando el clicker. ¿Dónde está para pasarse? Pero es que aquí calculamos es la transmisión, entonces hasta que la estoy descargando aquí también que él puede decir siguiente si quieren cada... Puede decir que sí para que ustedes las pasen. Okay, we can do it that way then. Listo, yo digo siguiente, por favor. Aquí comenzamos, listo. Entonces, si ustedes ven en el eje X, van a poder notar que a medida que el DRI aumenta en Estados Unidos, nuestras tasas de declive aumentan dramáticamente, casi hasta un 100% para un DRI alto, pero para los mismos riñones que el declive en Francia fue 40% menos, queriendo decir que utilizaron muchos más de estos donantes con criterio expandido en Francia más que en Estados Unidos, y estimaron que miles más podrían ser utilizados en Estados Unidos si mantuviéramos el mismo sistema de declive.
Podemos ir atrás en el pasado unos 20 años y ver la historia del donante con criterio expandido original. Y antes de tener DRI, KDPI, etcétera, había criterios de SD normales. Y en el 2005 Bob Marian publicó en JAMA un estudio muy interesante en donde veía qué pacientes se beneficiarían de órganos SD y cuáles no se verían beneficiados de los órganos SD. Y publicó este algoritmo que ayudaba a la gente a decidir si un paciente se vería beneficiado o no. Siguiente. Estudiamos esto 5 años después para ver cómo la gente reaccionaba a esta publicación y estas recomendaciones, y lo que encontramos fue que la lista de pacientes que se verían beneficiados para SD o donante con criterio expandido era inconsistentes con estas recomendaciones, queriendo decir que solamente el 50% de las personas que se verían beneficiadas de un SD por ese algoritmo estarían dispuestas a considerar las ofertas de SD. Y había una variación muy grande en cuanto a los centros de trasplante. Acabo de perder el monitor del frente. Entonces lo que vemos es que si vemos la variación por centros de trasplante, hay algunos centros que no enlistaban a nadie de un SD y algunos centros de trasplante que sí enlistaron un 100% de sus pacientes para un SD. Y esto fue independiente al tiempo de espera en esos centros de trasplante. Y eso nos demostró que inclusive nuestra habilidad dentro del mismo país para poder tomar en consideración los pacientes de donante con criterio expandido fueron inconsistentes y no cambiaron como resultado del artículo de Bob Marian, que fue muy importante. Ya mostramos que las listas de donante con criterio expandido funcionan, y entre aquellos que fueron predecidos, que se predijo que serían beneficiados con el SD, están en la lista de SD, estaba asociado con un 20% de beneficios para aquellos pacientes. Y entre aquellos que no se esperaban que se vieran beneficiados, les causaba más bien daño. Estas no están sincronizadas, eso es un problema para mí. Entonces, si ustedes están en la lista de un SD y se esperaba que se vieran beneficiados de un SD, tendrían un 12% menor de riesgo de muerte. Y si no se espera beneficiarse, pero sí están en una lista para un SD, tendrían un riesgo 11% más alto de muerte. Y esto demuestra que esas recomendaciones, de hecho, son razonables y que los pacientes se ven beneficiados de estar en la lista de SD si se espera que se vean beneficiados. Próximo. Y ya pasamos de donante con criterio expandido al KDPI, que es índice del perfil de donante de riñón, y en vez de tener las 3 variables originales del SD, ahora hay 10 variables en el perfil de KDPI o índice del perfil de donante de riñón. Y como pueden ver, a medida que aumenta el KDPI, la tasa de supervivencia de 1 a 2 años también se reduce. Y tenemos que recordar que cuando nosotros vemos la supervivencia de 1 año y 2 años para un KDPI alto, esto no solamente refleja el riesgo asociado con el donante, sino también refleja el riesgo asociado con el receptor que nosotros elijamos para darle esos órganos. Y yo creo que esto es muy importante recordar. No vamos a poner un KDPI 90, un órgano, en un receptor de 30 años, perdón. Vamos a ponérselos a receptores mayores que tienen peores tasas de sobrevivencia. Y después van a poder ver que la supervivencia que creemos que está asociada con el donante, de hecho, se reduce porque está asociada con el receptor también. Y el problema más grande con el sistema de KDPI y la forma en que nosotros vemos los donantes con criterio expandido es que aquí se ve la supervivencia de 2 años del injerto, que está por encima del KDPI, pero vean la diferencia en las tasas de descartación. Aunque hay una pequeña diferencia en la supervivencia entre los peores y los mejores riñones de KDPI, existe una gran diferencia en descartes, en donde
el KDPI por encima de 90 descartamos casi un 70% de aquellos órganos y votamos la mitad de esos órganos prácticamente, aunque ellos nos ofreciesen un buen resultado para los pacientes. Siguiente. Entonces, lo que queríamos hacer, porque cuando a alguien se le ofrece un órgano con un KDPI de 90, por ejemplo, ellos no tienen una oferta de un KDPI de 30 a la misma vez, porque si lo tuviesen, obviamente aceptarían el KDPI de 30. Entonces, la pregunta para los pacientes es, si ustedes aceptan un KDPI alto o ustedes esperan, se quedan en la lista de espera con los riesgos asociados hasta en la lista de espera para un mejor órgano. Entonces, estudiamos esto y vimos el KDPI, los grupos de KDPI en los 70s, 80s y 90s, que serían los más altos o los peores órganos que la gente recibe como trasplante en Estados Unidos. Y eso es lo que encontramos en todos los órganos, para todos los KDPIs, inclusive el KDPI en los 70s, 80s y 90s. A final de cuentas existe un beneficio de supervivencia para el paciente. Entonces, las personas que recibieron órganos con un KDPI en los 70s, 9 meses después tenían una supervivencia igual después del riesgo de la operación y el riesgo obviamente de la inmunosupresión, y después de 5 años tienen casi que un 40% de más posibilidades de supervivencia que, en comparación a aquellos que estuvieron esperando a recibir un mejor órgano. Y esto se extiende inclusive a aquellos que tenían un KDPI de trasplante en los 90s, y pueden ver que el tiempo para poder hacer el corte es un poco más largo para esos pacientes, pero aún así, a final de cuentas, tienen un beneficio en supervivencia. ¿Y qué aprendimos de esto? Aprendimos que en promedio para los pacientes que se les ha ofrecido y han aceptado un órgano de un KDPI alto, a final de cuentas existe una mejor supervivencia en comparación a esperar a recibir una mejor opción. Y similar a lo que Bob Marion hizo en el 2005, nosotros hicimos algoritmos parecidos para el nuevo sistema de KDPIs en el 2014. Y esto es un ejemplo de un algoritmo para una persona que se le está ofreciendo un órgano con un KDPI de 91 a 100. Si son jóvenes y están en un centro que tienen tiempos de espera cortos y no son diabéticos, al final de cuentas van a ser lastimados por este trasplante. Pero si están mayores y tienen un centro de mayores esperas, se les garantiza que se van a ver beneficiados del trasplante. Y en cualquier otro lugar es lo que ya llamaríamos un equipoise, o donde hay pacientes que sean beneficiados y otros pacientes que no se van a ver beneficiados. Y aquí es donde nuestro juicio clínico entra a jugar. Inclusive podemos ver más casos específicos y concretos enfocándonos en las personas que se les ofreció un órgano con un KDPI de 80-100% y lo declinaron. Podemos hacerle seguimiento por 5 años para ver qué le sucede. Y 42% después de 5 años ya han muerto o se les han removido de la lista de espera porque estaban demasiado enfermos para recibir un trasplante. Y esto después de declinar un riñón con KDPI alto. Y 45% de ellos reciben un trasplante diferente, inclusive con un riñón con alto KDPI o con un bajo KDPI o un donante vivo. Y otro 13% aún están esperando por 5 años. Entonces es importante recordar que si alguien no acepta un donante con criterio expandido, este es el tipo de cosas que le pueden suceder. Pueden recibir un trasplante mejor, pero también una posibilidad de que mueran mientras están esperando a recibir el trasplante. Y si vemos esto a lo largo del tiempo y vemos a aquellos que declinaron estos órganos, que no los recibieron, y aquellos que sí aceptaron los órganos, y esto es un KDPI de 80 al 95, vamos a ver que la mortalidad después de 5 años para aquellos que declinaron es del 27% y para aquellos que aceptaron es del 18%. Entonces casi un 30% de mejora en la supervivencia al aceptar uno de estos órganos. Siguiente. Y esto se extiende inclusive a los órganos que son los peores, el 5% peor, con el KDPI del 96 a 100%. Y como pueden ver aquí, inclusive hay una tasa de supervivencia del 17% ajustada cuando se acepta versus cuando no se acepta el trasplante. These studies that look at
Y esos estudios que se concentran en los beneficios de supervivencia con promedios ven también los promedios para todos los pacientes que aceptaron o no aceptaron estas ofertas. Pero obviamente tenemos que tomar decisiones individualizadas y hemos creado una herramienta para ayudar a los pacientes que tienen diferentes factores de riesgo a que evalúen los órganos con diferentes factores de riesgo. Eso se puede encontrar en la página web transplantmodels.com y básicamente ustedes entran o alimentan la información del receptor y se saca un puntaje con un promedio de supervivencia, y es el puntaje que utilizamos para ofrecer los órganos en Estados Unidos, y después entran cuál es el puntaje de KDPI, y eso lo que va a hacer es que si van a seguir en la lista de espera por los próximos 5 años y cuál va a ser su tasa de supervivencia, y si reciben este riñón, cuál va a ser su tasa de supervivencia, y después si ven la diferencia, ese sería el beneficio de supervivencia, y les voy a mostrar un poco más de detalles en la próxima diapositiva. Bueno, si vemos, estos serían los pacientes, el riesgo, la puntuación de riesgo son los con mayor puntaje acá arriba en rojo y abajo con los de menos. Y si ven que si se les ofrece, digamos que si se quedan en la lista de espera, esta sería su supervivencia. Y si se les ofrece un riñón, vamos a poder, basados en el KDPI del riñón, cuál creemos que va a ser su supervivencia. Y esta es la supervivencia en la lista, en la izquierda. Y los mejores candidatos obviamente van a tener la mejor supervivencia en la lista de espera, pero si se le dan a estos candidatos órganos de un cierto KDPI, van a poder ver cuál es la tasa de supervivencia esperada con ese trasplante. El rojo oscuro es la menor tasa y el azul claro es la tasa más alta de supervivencia. Y van a poder ver que inclusive una persona que tenga muchos factores de riesgo, un receptor de alto riesgo que recibe un buen órgano, va a tener un muy buen resultado, pero inclusive uno que reciba un órgano no tan bueno va a tener un mejor resultado si lo comparas a quedarse en la lista de espera. Y obviamente la diferencia entre el resultado con el trasplante y el resultado en la lista de espera sería el beneficio de supervivencia o sobrevida. En la próxima diapositiva van a poder ver que los beneficios de supervivencia también se muestran con diferentes tonos de verde. El beneficio menor es el de aquí abajo y el mejor beneficio está arriba. Y van a poder ver que los pacientes que tienen mayor beneficio del trasplante son aquellos que están con el riesgo más alto de tener problemas con diálisis, pero prácticamente todas las combinaciones posibles de los riesgos por receptores y de donantes resultan en algún tipo de beneficio de supervivencia para el paciente en comparación de esperar a tener mejor órgano. Solamente los pacientes que no tienen un beneficio de supervivencia son aquellos que tienen el riesgo menor, que reciben los órganos con mayor riesgo. Siguiente. Aquí en Colombia, Alejandro fue muy querido y compartió algunos de los datos de Colombia conmigo, y aquí podemos ver la supervivencia de injertos basados en el KDPI del órgano. Y básicamente, y nuevamente con las limitaciones de tener información de solamente un país y utilizando el KDPI que fue desarrollado en otra población, van a poder ver que el KDPI de hecho no se correlaciona con el resultado del trasplante en Colombia. Y yo creo que eso es un mensaje importante por dos razones. La primera es que es importante para nosotros no ser tan restrictivos con los órganos que estamos dispuestos a utilizar, y dos, es importante recordar que algo que se desarrolló en una población tal vez no sea aplicable a otras poblaciones, y nosotros somos clínicos, somos doctores y tenemos que pensar sobre la calidad del donante en vez de confiar solamente en una puntuación para poder expresar la calidad de ese donante. Siguiente. Ahora, una cosa que nosotros mostramos hace unos 10 años es que la utilización de órganos marginales varía no solamente por centro de trasplante, sino también por el tipo de órgano marginalizado. Y esto es un trabajo importante de Jackie Gansek hizo hace 10 años, en donde vemos diferentes categorías de donantes marginalizados. Los mayores, por ejemplo, donantes con donantes después de muertos por infarto,
infarto, o los que tienen lesión aguda de riñón, donantes con hepatitis C, diferentes tipos de donantes. Y lo que vemos aquí en este gráfico sería que cada columna es un centro de trasplante y cada hilera o fila es un factor de riesgo. Y hay algunos centros de trasplante que se sienten muy cómodos, por ejemplo, con órganos que tienen creatinina alta, pero no son muy cómodos con órganos DCD, donantes después de muertos por infarto. Y lo que esto nos dice es que cada órgano marginalizado no es igual y que hay diferentes categorías de donantes marginalizados. Y si nos volvemos expertos en una categoría, no necesariamente vamos a ser expertos en otra categoría. Entonces, si en verdad queremos ser agresivos en la utilización de todos los donantes marginalizados, como por ejemplo los centros que están aquí en la parte derecha, tenemos que aprender sobre cada uno de los diferentes donantes o categorías de donantes marginalizados. Y podemos ver esto de la misma manera que vemos el alto KDPI. Eso, por ejemplo, sería la utilización de riñones de donantes después de muertos por infarto que son mayores de 50. Serían riñones DCD mayores. Y lo que vemos es que con el tiempo se nos han ofrecido muchos riñones y que la utilización o los riñones aceptados han aumentado y los descartados han aumentado también. Siguiente. Y nuevamente, justo como lo hicimos con el KDPI alto, podemos ver qué es lo que sucede si un paciente rechaza un riñón de un donante DCD que tenga más de 50 años. Después de 6 años de ser ofrecido, el 45% ya están muertos o se remueven de la lista de espera porque están demasiados enfermos. El 50% encontraron otros trasplantes y el 6% aún estaban esperando. Siguiente. Y nuevamente, si le hacemos seguimiento después de 6 años, aquellos que aceptaron el DCD alto o los DCDs mayores tuvieron un 23% de mortalidad, y aquellos que no declinaron o rechazaron tenían un 34% de mortalidad, y para una reducción en la mortalidad de un 50%. Sobrevivieron 2 veces más solamente al aceptar esos órganos marginales o marginalizados. Nuevamente podemos ver una categoría diferente de órganos, y esos son órganos de donantes que tienen lesión aguda de riñón o AKI, que tienen creatinina alta. Y si rechazan estos, después de 8 años podrán ver que el 50% prácticamente han muerto, se han removido de la lista de espera. Otro 40% han sido trasplantados con algún tipo de órgano, y otro 4% aún están esperando. Siguiente. Y nuevamente, justo como las otras diapositivas que les mostré para el KDPI alto o el DCD mayor, pueden ver que si se acepta un riñón de un donante que tenga una AKI, una lesión aguda de riñón, se tiene una mortalidad del 15%. Si se rechaza, tienen un 30% de mortalidad. Sería el doble del beneficio de supervivencia si se aceptan esos órganos. Siguiente. Inclusive podríamos ver que el tipo de órgano que la gente aceptó después de haber rechazado un riñón AKI fue peor que el órgano que rechazaron. Entonces aquellos que rechazaron tuvieron un KDPI en los 30 y aquellos que lo aceptaron lo tenían en un 50 aproximadamente. Entonces, los atributos de esos donantes, las características de esos donantes que nos atemorizan, de hecho, podrían llevarnos a utilizar órganos peores en el futuro, precisamente porque ellos nos asustan menos. Entonces, la clave es que tenemos que desarrollar más experiencia en todos los tipos de órganos marginales. Me gustaría hablar sobre 2 áreas muy emocionantes de expansión de los donantes que han muerto, y vamos a hablar de esto muy brevemente. Uno de ellos es que, y hemos visto esto en Estados Unidos y es algo que está creciendo también en otros países, y estamos pudiendo utilizar órganos de donantes que son hepatitis C positivos y darse a los receptores que son hepatitis C negativos, porque tenemos muy buenos medicamentos disponibles para tratar la hepatitis C.
Siguiente diapositiva. Y esto fue de nuestro estudio piloto y van a poder ver que todos los pacientes que recibieron un antiviral de acción directa de hepatitis C en el momento del trasplante, y se puede ver que hay muy poca demostración de hepatitis C en los receptores, que después de 1 o 2 semanas desaparece completamente. Después de 12 semanas de tratamiento y de seguimiento no hay evidencia alguna de hepatitis C. Y lo que eso significa es que ya que tenemos un tratamiento para la hepatitis C, podemos tomar órganos que están infectados con hepatitis C y trasplantárselos a personas que no tienen hepatitis C, y se reduce el tiempo de espera, aumenta la utilización de estos órganos y se salvan más vidas al hacer esto. Y yo creo que esto es muy emocionante y probablemente en los próximos años vamos a poder ver esto en todo el mundo. Siguiente. Otra área es VIH, y hemos estado haciendo trasplantes de pacientes con VIH por muchos años en Estados Unidos y nuevamente alrededor del mundo. Y eso es un estudio que nos muestra que los resultados con los pacientes VIH positivos, los receptores, son exactamente iguales que los receptores de pacientes con VIH negativos. Eso quiere decir es que podemos salvar la vida de alguien que tiene VIH y la falla renal. Siguiente, por favor. Todos nos vimos inspirados por el trabajo de hace unos 10 años de Elmi Mueller en Sudáfrica, que publicó en el New England Journal 4 casos en donde ella utilizó donantes con VIH positivo en receptores con VIH positivos, y algo que no se estaba haciendo en ningún lugar del mundo. Los resultados fueron muy buenos y muy alentadores. En Estados Unidos no pudimos hacer esto cuando leímos el paper de la señorita Mueller, porque había muchas cosas que prohibían la utilización de órganos de donantes con VIH positivos. Esta ley fue escrita en los 80s, entonces en los 80s tenía sentido. En el 2010 no tiene demasiado sentido ya. Siguiente. Entonces llamamos la atención de los medios, hicimos una nueva ley, la escribimos para permitir el uso de órganos de pacientes con VIH positivo. Fuimos a congresos, hablamos con el presidente sobre esto, y el presidente firmó esta ley que se llama el HOPE Act, que es la política de equidad de trasplantes VIH positivos. Hicimos el primer trasplante de VIH positivo a VIH positivo en Estados Unidos en el 2016. Siguiente. Inclusive recibimos una carta muy bonita del presidente Obama felicitándonos al haber hecho esto, porque él recordó haber firmado el HOPE Act y estaba muy contento de que esta ley que él cambió de hecho haya ayudado a los pacientes. Y desde entonces, siguiente, hemos aumentado la cantidad de trasplantes de VIH a VIH positivos por medio de 2 subvenciones del NIH, y hemos estudiado esto en muchos centros de trasplante en Estados Unidos, y por medio de este ensayo más de 100 personas ya han sido trasplantadas con muy buenos resultados. Eso es algo muy alentador que está sucediendo dentro de este mundo también, y estamos expandiendo el suministro de donantes utilizando órganos de gente que también es VIH positivo. Me gustaría reconocer a mi grupo de investigadores que contribuyeron con muchos de los datos que estoy mostrándoles, y voy a concluir diciéndoles que cuando nosotros hablamos sobre donantes con criterio expandido, nos referimos a muchas diferentes categorías de donantes. Ya hablamos sobre KDPI alto o índice de perfil de donante de riñón, también de los lesión aguda de riñón, sobre los donantes después de muertos, VIH positivos, hepatitis C positivos. Podemos hacer que la cantidad de donantes aumente de muchas formas diferentes. A medida que tenemos más experiencia en cada una de esas categorías de riesgo, vamos a poder aumentar el uso de donantes de estas poblaciones, y a final de cuentas vamos a poder ser tan buenos en la utilización de estos donantes como lo son en Francia en ese primer artículo que les mostré. Muchas gracias.